Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia científica, es uno de los experimentos más inquietantes jamás realizados por el ser humano. Y si te gustan estos misterios, dale like ahora mismo, porque hoy nos adentramos en algo que muchos aseguran nunca debió ser descubierto. En lo más remoto del norte de Rusia, en una región fría, desolada y olvidada por el mundo, se encuentra uno de los proyectos más extraños de la historia, el Kola Super Deep Borehole. Oficialmente fue una ambiciosa perforación iniciada en 1970. Su objetivo era llegar lo más profundo posible en la corteza terrestre para estudiar su composición y entender los secretos geológicos del planeta, y superar a Occidente en una carrera silenciosa por el conocimiento. Pero lo que comenzó como ciencia terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Durante años, los ingenieros perforaron sin descanso, atravesando capas de roca de millones de años, descendiendo cada vez más hacia lo desconocido. Alcanzaron más de 12.000 metros de profundidad, una cifra que incluso hoy sigue siendo impresionante. Era como abrir una herida en la tierra, una grieta artificial que se adentraba en territorio prohibido. Y entonces empezaron a ocurrir cosas. Los primeros indicios fueron extraños, pero no alarmantes. Temperaturas mucho más altas de lo esperado, materiales que no encajaban con los modelos científicos, comportamientos anómalos en las rocas. Pero lo que vino después fue lo que marcó un antes y un después. Los sensores registraron temperaturas superiores a los 180 grados centígrados, algo que hacía imposible continuar. Pero no fue solo el calor lo que preocupó a los científicos, fue el sonido. Según algunos relatos, cuando descendieron instrumentos con micrófonos, lo que captaron no era un eco geológico ni el crujido de las rocas bajo presión, sino algo que no debería existir. Un sonido profundo, caótico, casi orgánico. Gritos. No uno, no dos, miles, como si algo o alguien estuviera atrapado en las profundidades. Aquí es donde la historia deja de ser ciencia y entra en el terreno del miedo. Aunque estos rumores fueron desmentidos, la leyenda del pozo al infierno comenzó a extenderse. Testigos anónimos y trabajadores que abandonaron el proyecto. Historias filtradas apuntaban a lo mismo, que en algún momento la perforación no solo alcanzó una profundidad física, sino una frontera. Algunos aseguran que las herramientas fallaron sin explicación, que los equipos se sobrecalentaban de forma repentina. Había zonas donde simplemente no podían avanzar, como si algo, desde abajo, se resistiera. ¿Y si al perforar tan profundo el ser humano tocó una capa de la tierra que no estaba destinada a ser alcanzada? ¿Y si lo que se escuchó no eran simples sonidos geológicos, sino algo vivo? Teorías hablan de cavidades desconocidas o bolsas de gas que producen sonidos similares a voces humanas, pero otras van mucho más allá. Hablan de dimensiones, de espacios que no pertenecen a nuestro mundo, de algo antiguo, algo que siempre estuvo ahí, esperando. Cuanto más profundizamos, más nos alejamos de la luz y más nos acercamos a un territorio que nunca fue explorado. Un territorio donde las reglas podrían ser distintas, donde el tiempo, la materia, incluso la vida, podrían comportarse de formas que no entendemos. Y es ahí donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque el proyecto fue abandonado, oficialmente por dificultades técnicas. Pero muchos creen que esa no es la verdadera razón, que lo que encontraron fue suficiente para detenerlo todo, para sellar el lugar. Hoy, el pozo sigue ahí, cubierto, olvidado, sellado con una simple tapa metálica en medio de la nada. Un agujero de apenas unos centímetros que desciende más de 12 kilómetros hacia las entrañas del planeta, como una cicatriz. ¿Qué hay realmente ahí abajo? ¿Fue todo un experimento científico llevado al límite o una puerta que nunca debió abrirse? Porque hay lugares en este mundo donde el conocimiento tiene un precio, y el Kola Super Deep Hole podría ser uno de ellos. Y lo más inquietante de todo es que nunca sabremos si lo que se escuchó era solo un eco de la Tierra, o algo que nos escuchó primero. Y lo verdaderamente perturbador es que cuanto más se investiga este proyecto, más se percibe una sensación de vacío, como si faltaran piezas, como si parte de la historia hubiese sido arrancada deliberadamente. Porque en los registros oficiales del Kola Super Deep Borehole hay datos, cifras, informes técnicos, pero también hay silencios, vacíos que no se explican, cambios bruscos en los informes, etapas enteras del proyecto que apenas están documentadas, como si alguien hubiese decidido que ciertas cosas no debían quedar registradas.
A medida que la perforación avanzaba, los científicos comenzaron a encontrarse con formaciones geológicas que desafiaban lo que creían saber. Rocas que, según los modelos, no deberían existir a esas profundidades. Presencia inesperada de agua en capas donde la presión debería haberla destruido. Materiales que parecían comportarse de forma inestable, casi como si estuvieran reaccionando. Y eso fue lo que empezó a inquietar realmente. No era solo lo que encontraban, sino cómo respondía. Algunos relatos hablan de vibraciones extrañas en las paredes del pozo, como si hubiera movimientos que no correspondían a la actividad sísmica conocida. Otros mencionan descensos de herramientas que nunca regresaron, como si simplemente hubieran desaparecido en algún punto intermedio sin dejar rastro. Fallos de medición que no se podían replicar, lecturas que cambiaban sin motivo, y en medio de todo eso, el calor. Un calor que no encajaba con los cálculos, como si algo en las profundidades estuviera generando una energía distinta, algo que no se comportaba como una simple reacción geotérmica. Y aquí es donde las hipótesis más oscuras comienzan a tomar forma, no como ciencia, sino como advertencia, porque algunos teóricos han sugerido que la Tierra no es simplemente una masa inerte de roca y magma, sino un sistema mucho más complejo, con capas que podrían contener estructuras desconocidas, cavidades inmensas, incluso ecos de algo que existió mucho antes. Y cuando el ser humano perfora sin comprender completamente lo que hay debajo, podría estar tocando algo que no debería. Hay quienes hablan de la posibilidad de que ciertas frecuencias registradas en el pozo no fueran naturales, que los sonidos captados no eran producto del azar, sino de algo que respondía a la intrusión. Y si no estábamos escuchando el interior de la Tierra, sino algo dentro de ella. Imagina esa profundidad, oscuridad absoluta, presión inimaginable, temperaturas extremas, un entorno donde la vida, tal como la conocemos, no podría existir. Y sin embargo, hay registros de microorganismos encontrados a miles de metros. Vida que se adapta, vida que sobrevive en condiciones imposibles. Entonces la pregunta se vuelve aún más incómoda. Si existe vida microscópica ahí abajo, ¿dónde está el límite? Porque la historia nos ha demostrado que cada vez que creemos haber llegado al final, aparece algo que lo cambia todo. Se dice que en los últimos años del proyecto el interés disminuyó de forma repentina, que los equipos se retiraron con una rapidez inusual. Oficialmente fue el fin de la Unión Soviética lo que detuvo el experimento. Pero hay algo que no encaja. ¿Por qué parar justo ahí? ¿Por qué sellarlo? ¿Por qué no continuar al menos con estudios pasivos? La respuesta nunca fue clara. Hoy el acceso al lugar es limitado. La estructura está deteriorada. El pozo permanece cubierto como si se hubiera decidido no volver a abrirlo. No hay vigilancia extrema. Solo un punto aparentemente insignificante en el mapa que esconde uno de los accesos más profundos jamás creados. Y sin embargo, quienes han estado cerca hablan de una sensación extraña. Un silencio diferente. Como si el lugar no estuviera completamente muerto. Porque hay historias de personas que aseguran haber escuchado sonidos en la zona. Vibraciones leves. Ecos que no parecen naturales. Y es ahí donde el misterio del Kola deja de ser una simple curiosidad y se convierte en una advertencia, porque no todos los límites están hechos para ser cruzados, y no todo lo que está enterrado está muerto. Tal vez el mayor error no fue perforar tan profundo, tal vez fue asumir que no habría nada esperando al otro lado. Quizás se trate de asegurarnos de que lo que hay abajo permanezca allí.